Mi nombre es María del Carmen Guerrero Pérez, soy alumna de la licenciatura de Fitoterapia y Herbolaria de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En este video hablaremos sobre los trastornos del aparato respiratorio, que corresponde a la primera actividad de la materia Bases Teóricas de la Medicina Interna. El sistema respiratorio proporciona oxígeno al organismo al realizarse el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, ya que todo organismo vivo que requiere oxígeno necesita de un sistema especializado, por lo que el sistema respiratorio se encarga en captar el oxígeno del aire y de liberar el oxígeno de carbono creado en los tejidos. El aparato respiratorio se divide en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas o conductoras se forman por túbulos cuya función es la de conducción, filtración, calentamiento del aire y de la fonación. Las vías respiratorias bajas se encargan de la respiración y del intercambio gaseoso a nivel pulmonar para posteriormente distribuir el oxígeno a todos los niveles celulares. Las enfermedades del sistema respiratorio son una de las primeras causas de la consulta médica y de hospitalización, y es una de las primeras causas de mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población, pero afecta mayormente a menores de 5 años y a las personas de 65 y más. Entre las enfermedades respiratorias más frecuentes se encuentran la neumonía, la enfermedad tipo influenza, la bronquitis, que junto a otras enfermedades respiratorias de origen infeccioso como la otitis, la faringitis y la bronquitis, se engloban en un grupo de infecciones respiratorias agudas. Estas infecciones pueden ser prevenidas. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio? La principal función es el intercambio de gases entre el medio ambiente y el organismo. Los gases que se intercambian son el oxígeno y el dióxido de carbono, en donde el oxígeno es fundamental para la respiración celular. Este es un proceso que se da en todas las células por el cual el oxígeno se une con la glucosa que se ingiere con los alimentos, y por esta interacción se produce energía química conocida como ATP. También en este intercambio se forma dióxido de carbono y moléculas de agua. El CO2 es un producto de desecho que se elimina del organismo. Este proceso se realiza mediante la respiración. Existe otro proceso en el cuerpo que es la respiración sistémica, en la cual encontramos la ventilación pulmonar. Encontramos también el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono alveolo capilar. Se encuentra el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón a través de la sangre y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células a nivel de los tejidos. ¿A qué denominamos respiración? La respiración externa es el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera. Puede dividirse en 4 etapas principales. La ventilación pulmonar o intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración, que es la entrada de aire a las vías respiratorias, y la expiración o salida de aire. La difusión de gases o paso del oxígeno y dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa desde la sangre a los alvéolos. El transporte de gases por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células y viceversa. Y por último, la regulación del proceso respiratorio. La respiración interna es el proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan esos capilares. ¿De qué manera influye la caja torácica en la respiración y qué otros elementos intervienen en ella? Para una buena respiración pulmonar es necesaria la intervención de los músculos inspiratorios que se encargan de ingresar el aire a los pulmones y se dividen en 2 grupos. Diafragma, que es el músculo más importante para la respiración
y cuando se contrae tira hacia abajo y produce una succión tipo émbolo que permite que el aire entre a todo el pulmón. Los músculos accesorios son formados por los intercostales internos, los escalenos, el esternocleidomastoideo, los músculos extensores de la columna y los pectorales, así como los serratos mayores. Se encargan de ayudar al diafragma a retraer la parrilla costal y la llevan hacia afuera y hacia arriba, mientras que en la expiración intervienen los músculos intercostales internos que mueven la pared anterior del tórax hacia abajo y hacia atrás. Los músculos de la pared abdominal, formado por los músculos rectos del abdomen, músculos transversos del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, los cuales ejercen dos efectos importantes: elevan la presión intraabdominal, por lo que empujan el diafragma hacia arriba, y estos músculos empujan las costillas inferiores hacia abajo, asistiendo en la acción de los intercostales internos. La contribución más importante de los músculos abdominales en los movimientos de la respiración es su acción en la respiración forzada al toser o a estornudar. Otros músculos, como los elevadores de las costillas y los músculos serratos posteriores, estos dos por fuera, y por dentro el transverso torácico y los músculos intercostales, tienen menor importancia en los procesos de la respiración. Describe brevemente los puntos esenciales de la mecánica respiratoria. Primeramente definamos qué es ventilación. Esta es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, siendo un proceso mecánico única y exclusivamente, a diferencia de la respiración, que es la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. En este proceso mecánico de la ventilación, donde están los pulmones, interviene el músculo diafragma para contraer y relajar la caja torácica, el cual es inervado por el nervio frénico. De acuerdo a lo anterior, la mecánica ventilatoria se basa en dos procesos: el movimiento diafragmático, que es la respiración tranquila, en donde se mueve arriba y abajo para acortar la cavidad torácica. Aquí se contrae el diafragma y se va hacia abajo en la inspiración, siendo un proceso activo, y en la expiración el diafragma se relaja y se va hacia arriba, siendo un proceso pasivo. Los movimientos costales nos dan la elevación y el descenso para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica, llamada respiración forzada. En esta intervienen los músculos inspiratorios que elevan la caja torácica, que es una respiración forzada, y los expiratorios que descienden la caja torácica. El nivel de ventilación está regulado desde el centro respiratorio en función de las necesidades metabólicas, del estado gaseoso y del equilibrio ácido-base de la sangre y de las condiciones mecánicas del conjunto pulmón-caja torácica. El pulmón tiene unas propiedades mecánicas que se caracterizan por elasticidad. Depende de las propiedades elásticas de las estructuras del sistema respiratorio. Es la propiedad de un cuerpo al volver a la posición inicial después de haber sido deformado. En el sistema respiratorio se cuantifica como el cambio de presión en relación al cambio de presión. Viscosidad. Depende de la fricción interna de un medio fluido, es decir, entre el tejido pulmonar y el gas que circula por las vías aéreas. En el sistema respiratorio se cuantifica como el cambio de presión en relación al flujo aéreo. La tensión superficial, que está producida por las fuerzas cohesivas de las moléculas en la superficie del fluido y de la capa de la superficie alveolar. Estas fuerzas dependen de la curvatura de la superficie del fluido y de su composición. Y por último, la histéresis, que es el fenómeno por el que el efecto de una fuerza persiste más de lo que dura la misma fuerza. Como comentario final, podemos mencionar que un conocimiento anatómico y fisiológico del sistema respiratorio nos permite identificar anomalías en el funcionamiento de este aparato, detectar algunas alteraciones y lo que nos permita tomar acciones para aplicar y corregir o mejorar este sistema.
ya sea que este aparato esté deformado por el medio interno o por el medio externo, y asimismo poder tratarlo y evitar problemas graves que se ocasionan por un inadecuado funcionamiento de este.